Vascular iba a terminar en la parte anterior una estructura que formaba parte de la retina que se llamaba la hora serrata y que la hora serrata se encontraba entre el oído esfero corneal y el ecuador del ojo. A la mitad ahí se encuentra una estructura que se llama la hora serrata y ahí va a terminar la coroides. Después seguía el anillo ciliar. En el anillo ciliar se encontraba el músculo ciliar donde teníamos los procesos ciliares y de ahí se formaba el iris. Lo mismo pasaba del otro lado, teníamos el anillo ciliar, el músculo ciliar, los procesos ciliares y se formaba el iris. Y habíamos quedado que entre las dos partes del iris se formaba la pupila. ¿Se acuerdan? El iris, si lo viéramos de frente, lo vamos a ver que es una forma donde tenemos en el centro la pupila y vamos a ver que alrededor se van a encontrar un músculo que es concéntrico, que es decir, va del centro a la periferia, y este músculo se llama el músculo dilatador de la pupila. Salud. Este músculo dilatador de la pupila, cuando se contrae, hace que la pupila se haga más grande. Y cuando la pupila se hace más grande, se llama midriasis. La midriasis está dada, ¿sí?, por el músculo dilatador de la pupila. Y esto se da porque a través de la luz se hace un reflejo a nivel del sistema nervioso simpático. Cuando ustedes les ponen mucha luz, se activa el sistema nervioso simpático y hace que este músculo se contraiga y por lo tanto que la pupila se dilate. Y eso se llama midriasis. Y siempre que actúa el sistema nervioso simpático es por una acción, ya sea de peligro o de emoción, y hace que esto se active. Entonces se hace más grande la pupila para que entre más luz y tengas más reflejos. Posteriormente tenemos un músculo que es circular. Está rodeando estas fibras. Y este músculo circular se llama el músculo esfínter de la pupila. Y este músculo esfínter de la pupila va a hacer todo lo contrario, ¿sí?, al dilatador. Ahora lo que va a hacer es que la pupila la va a hacer mucho más pequeña. Y cuando se hace pequeña la pupila se llama miosis. Y la miosis se da a través de un estímulo por el sistema nervioso parasimpático. El simpático actúa a nivel del dilatador, el parasimpático del esfínter. El dilatador hace midriasis, el esfínter hace miosis. Por lo tanto, la pupila pues es un espacio que es, ¿sí?, relativo. ¿Por qué? Porque va a depender de la acción de estos músculos el tamaño que exista de la pupila. Y después teníamos los procesos ciliares. En los procesos ciliares habíamos dicho que se iban a encargar de producir una sustancia. ¿Cómo se llama esa sustancia que producían los procesos ciliares? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Los procesos ciliares se encuentran como deditos alrededor del iris. Dicen que hay aproximadamente 70 deditos. Entonces hay 70 procesos ciliares por ojo. Y ellos se encargan de producir una sustancia que se llama el humor acuoso. Humor acuoso. Entonces estos procesos ciliares, su función es producir humor acuoso.
¿Y qué es el humor acuoso? Es una sustancia que trae muchos nutrientes, porque habíamos visto cuando vimos la córnea que cuáles eran sus 3 características que tenía que tener la córnea. Debe ser ¿qué? Avascular, debe ser ¿qué? Transparente y debe ser ¿qué? Cónica. Entonces, ¿cómo se nutre la córnea si es avascular? ¿Cómo le llegan los nutrientes? A través de difusión. ¿Y quién cree que le llevan los nutrientes? El humor acuoso. Dicen que se produce aproximadamente de 2 a 2.5 microlitros por minuto. De 2 a 2.5 microlitros por minuto. Estos se encuentran en la periferia del iris y ahí se pueden observar, hay aproximadamente 70 deditos. Y después en estas partes de los músculos se va a formar un pigmento que va a ayudar a concentrar la luz. Y ese pigmento sirve para que penetre la luz a través de la pupila. Ustedes saben que los colores oscuros captan más la luz y los colores claros captan menos la luz. Entonces, cuando un individuo tiene menos cantidad de pigmento, es mucho más fácil que tenga problemas con la luz y entonces el ojo se hace de menos, ¿sí?, coloración, y entonces se les pone de un color verde o de un color gris o de un color azul y tienen un problema en la falla de su pigmentación. Habíamos quedado que en el anillo ciliar junto con el músculo ciliar se iba a formar un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Suspensorio de cristalino. El ligamento suspensorio de cristalino. Y que su función era que se contraía para alargarse y ver las cosas de serían 25%. Cuando se relajaba se hacía más circular y entonces podemos ver las cosas de lejos. Y eso se llamaba miopía y se llama hipermetropía. Entonces la miopía, ¿qué hacía? No ve de dónde. Y la hipermetropía y el astigmatismo es una deformidad de la concavidad y por lo tanto ve los objetos distorsionados, ¿sí? Y la catarata Es del ligamento. se opaca el cristalino, no pasa y por lo tanto ya no puede ver el paciente. Y un leucoma era una lesión de la córnea y la córnea se vuelve de color blanca y ese es uno de los procesos que hay que hacer un trasplante de córnea. ¿Cuál era el órgano que más se trasplantaba? Porque es que parece que no aprende. Así lo va a preguntar en el examen. Qué bonito. Sale, vean entonces. Una vez que se produce el humor acuoso, va a haber 2 espacios en este ojo que se llaman cámaras. Entonces, esta es la cámara posterior y esta es la cámara anterior. Si empezamos a ver los límites de esta cámara del ojo, vamos a ver que la cámara posterior, por la parte posterior se va a delimitar por la cara anterior del cristalino o del lente. La cámara posterior se delimita en su cara posterior por la cara anterior del cristalino o del lente. Si se dan cuenta, el cristalino o el lente también es transparente. Y entonces, ¿cómo se nutre? También por difusión, por medio del humor acuoso. Entonces, el humor acuoso hace 2 funciones. Nutre al lente o al cristalino, pero también nutre a la córnea. Ok, una vez que pasa a este espacio, una vez que se produce el humor acuoso por los procesos ciliares, pasa a la cámara posterior, nutre al cristalino y de ahí se pasa a la cámara anterior. ¿Quién delimita la cámara anterior? Por la parte posterior, la cara anterior del iris. Y por la cara anterior, la cara posterior de la córnea. ¿Sí le entendieron? Aquí en el poquito. La cámara posterior, en su parte posterior, está delimitada por la cara anterior del cristalino del iris. Y por su cara anterior, ¿quién lo delimita? La cara posterior del iris. ¿De la córnea, no? No, la cámara posterior. A ver, otra vez. La cámara posterior está delimitada en su cara posterior por la cara anterior del cristalino. Por su cara anterior es por la cara posterior del iris. Ahora vamos con la cámara
anterior. La cámara anterior en su cara posterior está delimitada por la cara anterior del iris y su cara anterior por la cara que posterior de la córnea. Sale. Entonces vean, va a pasar el humor acuoso a través de la pupila y ahora pasa a la cámara ¿qué? Anterior para ahora nutrir a la córnea. Una vez que nutre a la córnea, va a pasar a este espacio donde está la unión. Esta es la unión esclerocorneal. En esa unión esclerocorneal vamos a ver que hay un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? De Schlemm para desembocar al seno venoso que escleral. Y este lo manda a la vena oftálmica. Y esa es la circulación del humor acuoso. Entonces, el humor acuoso se produce ¿en dónde? Los procesos ciliares. De ahí pasa a la cámara ¿qué? Posterior, nutre al cristalino para pasar por la pupila a la cámara ¿qué? Anterior. De ahí pasa y nutre a la córnea. Y lo que sobra se va al conducto de Schlemm para desembocar en el seno venoso escleral y irse a la vena oftálmica. Y así se está produciendo constantemente. Por lo tanto, puede haber alteraciones de esta producción. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a acumular mucho líquido y entonces va a aumentar la presión intraocular. Y cuando aumenta la presión intraocular, hay una enfermedad que se llama glaucoma. Entonces, ¿qué es el glaucoma? Cuando aumenta la presión del ojo. ¿Y cuál era la presión normal del ojo? No dijo. Van a encontrar un montón, pero vamos a agarrarlo nosotros así. De 10 a 20 milímetros de mercurio. Algunos dicen que hasta 22. Tomémoslo hasta 20. Cuando aumente más de 20 milímetros de mercurio la presión del ojo, quiere decir que está aumentada y tiene una enfermedad que se llama glaucoma. Entonces, ¿ya cuántas enfermedades hemos visto del ojo? Ok, si ustedes se dan cuenta, hiciéramos una imagen otra vez de la córnea. Aquí estaría el iris, aquí estaría el seno venoso escleral, este sería el iris, y aquí hay un ángulo que se llama el ángulo iridio corneal. Ahorita lo junto. Muchas veces el iris, en lugar de tener este ángulo, el ángulo se cierra y obstruye el seno venoso escleral y no deja que se absorba el líquido. Y cuando eso pasa, entonces le llamo un glaucoma de ángulo cerrado, porque se cierra el ángulo iridio corneal. Cuando hay una obstrucción del canal de Schlemm y este ángulo está normal, lo llamamos un glaucoma de ángulo abierto. Han aprendido que el glaucoma se clasifica en dos: de ángulo cerrado y de ángulo, y ya saben por qué, por el ángulo iridio corneal. Si el ángulo iridio corneal está cerrado y es el que no deja pasar el humor acuoso para el seno venoso escleral, entonces vamos a decir que es un glaucoma de ángulo cerrado. Si el ángulo está normal, pero el problema es que está obstruido el conducto de Schlemm, quiere decir que es un glaucoma de ángulo abierto. ¿Sí? ¿Lo entendiste? ¿Sí? ¿Tú lo entendiste? ¿Sí? Ah, ya ni me En el ángulo abierto, cuando el conducto de esa está obstruido, pero en la otra pierna. Cuando el ángulo iridio corneal se cierra y él es el que obstruye para que se absorba el humor. Entonces, cuando lean o vean, van a decir ángulo cerrado, ángulo abierto, y ustedes van a decir, ¿cómo ángulo abierto y ángulo cerrado? Pues es ese ángulo que se forma entre el iris y la córnea. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Pregunta. Sí, Snell.
Después del conducto, Slem. la ruta. En la ruta del humor aposo. Es que en la ruta del humor aposo, después del conducto Shulem, El seno venoso. No, ¿puede repetir toda la ruta? ¿Ves? Se producen los procesos ciliares. Pasa a la cámara ¿qué? Posterior. Ahí nutre a quién? Cristalino. Pasa por la pupila a la cámara y ahora nutre a quién? De ahí se va por el conducto de Slem para desembocar en el seno venoso escleral y de ahí a la vena. Dale, vamos a ver la última que es la retina. La retina es la tercera capa y la capa más interna y es la capa que se encuentra y que va a formar el órgano más importante para la visión, que se llama el nervio óptico. Entonces todas las axones, ¿sí?, de las células ganglionares de esta retina van a formar el nervio óptico. Si nosotros viéramos de frente la retina, veo por la pupila a través de todo y veo hasta acá, voy a ver que la retina se ve de forma circular. Luego les voy a pasar unas imágenes para que lo vean. Es que a veces le dejaba el teléfono. Y vamos a encontrar que en el mero centro del ojo, vamos a ver que este sea el ojo izquierdo. Entonces esto va a ser la parte nasal y esto va a ser la parte temporal. Es decir, que estamos viendo la parte nasal y la parte temporal. Vamos a ver que en el mero centro del ojo, ¿sí?, va a haber una acumulación excesiva de unas células que son las que van a ver, ¿sí?, las formas y el color, que se llaman conos. Donde más concentración tienen es en el mero centro de la pupila. Ahí están los conos y esto se llama la mácula, digo, la fovea central. La fovea central. Y alrededor de ellos, donde se empieza a ver la mayor acumulación, se llama la mácula lútea. ¿Dónde? Alrededor de los conos. Ahí les va. Entonces se empieza a ver una gran concentración de conos. Cuando empieza a aumentar la cantidad de conos, le llamamos la mácula lútea. Y en el mero centro es donde más concentración hay, ahí. Y esa se llama la fovea central. Entonces la fovea central es el área de mayor visión de nuestra retina. Ya que está formada por muchos conos. No hay ningún bastón ahí. ¿Y los conos qué hacían? Ven formas y colores. Es decir, que los pacientes daltónicos, ahí está su problema. No tiene la suficiente cantidad de conos en la fovea central y por lo tanto no pueden distinguir muy bien ni las formas ni los colores. Ahora vean, conforme se van despegando estas células del centro del ojo, se va perdiendo la cantidad de conos que existen. Quiere decir que en toda la periferia de la retina, acá, todo esto, hay puros bastones. ¿Sí le entendieron? En el centro están bien concentrados los conos y en la periferia solamente hay puros bastones. Y los bastones van a observar los movimientos y los claros oscuros. Comúnmente le dicen el blanco, ¿entienden? Entonces, en el centro, acá en este centro, pues están al 50 y al 50. Hay 50 de conos y hay 50 de bastones. Y de ahí para afuera, puros bastones, y de ahí para el centro, puros. Sí, pero. ¿Dónde debe ser el centro ahí? Por lo tanto,
ese centro que se llama fobia central, la podemos dividir en 4. ¿Sí vieron? Y entonces vean, tenemos una retina nasal superior, tenemos una retina nasal inferior, tenemos una retina temporal superior y tenemos una retina temporal inferior, trazando una línea en el centro de la retina. Vamos a terminar ya. Trazando una línea en el centro donde pasa por la fobia central, vamos a tener una retina nasal y una temporal. Pero si hacemos una horizontal, tenemos ahora una nasal superior y una nasal inferior, una temporal superior y una temporal inferior. Ey, no se distraigan, vean, a 3 milímetros a la región nasal se va a encontrar una estructura que se llama el disco óptico, o también llamada papila óptica. 3 milímetros a la región nasal. Y ese disco óptico o papila es por donde va a salir el nervio óptico. Quiere decir que el nervio óptico no sale del centro de la retina, sino 3 milímetros a la parte nasal. Por lo tanto, como aquí está el nervio óptico y ahí se están saliendo todos los axones, es el punto ciego de tu ojo. Esa parte no tiene retina y por lo tanto no ves. Entonces esta parte que está formando el disco óptico y la papila óptica es tu punto ciego. Entonces ya vimos el punto de mayor visión de colores y de formas, ya vimos el punto de mayor visión de blancos oscuros y de movimientos, y ahora estamos viendo el punto que no ve, que es el punto ciego. Pero algo más importante todavía es que en ese disco óptico va a emerger la arteria y la vena oftálmica, y entonces salen en el mero centro. La vena sale una para arriba y una para abajo, y también de ahí sale la arteria oftálmica. Y es importante saber por qué. Sale del mero centro del disco óptico. La vena es mucho mayor y mucho más grande que la arteria. La arteria se ve mucho más pequeña. Entonces, del centro vas a ver 4 vasos sanguíneos. El que veas más grueso ya sabes que es la vena, y el que veas más delgadito es la arteria. Y va a ser una superior y una. Y entonces nosotros habíamos visto una enfermedad que se daba por el aumento o la pérdida de la regla de los 15. ¿Se acuerdan de la regla de los 15? 1500 de masa enzimática, 150 milímetros de sangre y de líquido. Si eso aumentaba la presión intracraneal. Y que uno de los primeros síntomas era el dolor y también vomitaba. Bueno, hay una alteración que es así, yo la puedo ver, y que es un signo, y que se llama la edema de papila. ¿Qué quiere decir? Este disco óptico se inflama, y al inflamarse rechaza los vasos sanguíneos. Por lo tanto, los vasos sanguíneos empiezan a salir ¿en dónde creen? En la periferia, ya no en el centro. Es un paciente que tuvo un traumatismo craneoencefálico y que empieza con náusea, vómito, dolor de cabeza. Yo le hago un fondo de ojo a través de la pupila para llegar hasta la retina, y yo veo que los vasos sanguíneos están en la periferia. Digo, tiene un edema de ¿qué? De la papila óptica, y por lo tanto yo puedo determinar que tiene un aumento de la presión intracraneal. Si es que para la siguiente, alguien aquí tiene oftalmoscopio. ¿Nadie tiene oftalmoscopio? Bueno, yo voy a traer el mío y vamos a ver por la pupila y vamos a ver el fondo de qué. Y vamos a ver estas estructuras, el disco óptico con la salida de la vena y de la arteria, ¿sí? Y vamos a ver imágenes de cuando hay un edema de papila, porque es bien importante. Ahorita lo platicamos, pero nadie lo hace en el hospital. Un paciente llega y nadie le ve el fondo de ojo. Qué rico. Bueno, se debería de hacer para descartar un paciente con hipertensión intracraneal secundaria ¿a qué? A un edema de papila.
Mañana les voy a traer las imágenes.